Te damos la bienvenida a Dos Corazones Viajeros. Somos Rosy y Elik, dos historiadores a quienes les apasiona compartir la cultura alrededor del mundo. Acompáñanos a visitar ciudades, calles, museos, monumentos, catedrales y más. ¿Estás lista? ¿Estás listo? La mayoría de las personas piensa que la primera aparición de Gollum fue en El Señor de los Anillos, pero lo que muchos no saben fue que la primera vez que apareció este personaje fue en El Hobbit, la primera publicación de J.R.R. Tolkien. Esto es Dos Corazones Viajeros, ella es Rosy, yo soy Elik, y hoy los invitamos a hacer un viaje no a través de países físicos o geográficos, como usualmente lo hacemos en nuestros videos, sino a través de la Tierra Media, un escenario fantástico, literario, creado por J.R.R. Tolkien. La mayor parte de ustedes nos conoce por los viajes que hacemos alrededor de países como México, España, Francia, Alemania, Italia, pero ahora les proponemos este otro tipo de viajes. Vamos a comenzar por hablar de quién fue J.R.R. Tolkien, de quién fue este autor. Él nació en lo que se conoce como el Estado Libre de Orange en 1892 en África. Eso es algo muy, muy curioso. Exacto, nacionalidad británica, pero nace todavía en una de esas excolonias. Sí, después se va a Inglaterra, vive nada más 3 años ahí, me parece. Después se muda a Inglaterra, decide estudiar literatura inglesa, que lo vamos a ver más en las lenguas que él emplea en los libros, pero ahorita vamos con eso. También empieza sus primeros escritos en la adolescencia antes de decidirse a estudiar por literatura inglesa. Y bueno, también empieza a escribirle a sus hijos. Eso es algo muy bonito, ¿no? Sí. Que empieza pues esta travesía en la literatura, porque le cuenta cuentos a sus hijos, le cuenta cuentos. Y pues muchas veces pasaba que sus hijos se daban cuenta de que mientras les contaba cuentos había ciertas inconsistencias y le decían: papá, esto que me decías, por ejemplo, de la puerta de tal personaje no era verde sino azul. Entonces él decide registrar sus cuentos en libros y bueno, ya fue que al final se decide publicar. Uno de los autores que conoce, que lo ayuda a decidirse publicar, fue C.S. Lewis, autor de mi amada serie de libros. Nuestra amada serie de libros, pero quien me conoce sabe que yo soy la más fan de las crónicas de Narnia. Se hacen amigos estos dos autores y C.S. Lewis lo incita a publicar esta obra en 1937. Es tan importante J.R.R. Tolkien que fue nominado doctor honoris causa por varias universidades. Fue también vicepresidente de la Philological Society y miembro de la Royal Society of Literature, y también la reina Isabel II lo nombró comendador de la Orden del Imperio Británico. También su legado lo llevó a que se fundara esta Tolkien Society británica. En su momento fue un autor muy vendido, muy reconocido por la crítica y especialmente por sus lectores, aunque todavía vive una época en la que la fantasía es así como menospreciada. Uno de esos géneros populares que, bueno, quizá le gustan a los niños y a los adolescentes, pero no le alcanzará, por ejemplo, para ganar el Premio Nobel de Literatura, a pesar de que el propio Clive Staple Lewis sí lo nomina a dicho galardón. Pero no sucede porque la Academia Sueca considera que su prosa no es lo suficientemente alta como para ello. Sí, pero ahora ya todo el mundo sabemos que J.R.R. Tolkien nos dejó este legado del Hobbit. Exacto. Y El Señor de los Anillos. Casi podemos decir que hay un antes y un después en la fantasía a partir de Tolkien. En este video nos dedicaremos especialmente y de C.S. Lewis. Con las crónicas de Narnia. En este video nos dedicaremos especialmente a hablar del Hobbit, un poco de la trama, sus personajes, y sobre todo nos centraremos en qué es lo que aporta Tolkien a la fantasía desde este primer libro y también en los siguientes que tendrá. ¿Comencemos? Sí, hablaremos de qué nos dice el Hobbit, de qué trata esta obra. El Hobbit, como lo indica el título, que parece muy simple, comienza con nuestro protagonista Bilbo Bolsón. Un hobbit, un ser de altura más o menos pequeña, con patas muy grandes, bueno, pies muy grandes, y que vive en un hoyo, como todos los hobbits. Y este hobbit en particular, Bilbo Bolsón, recibe de pronto la visita de Gandalf y de todo el famoso mago, alto, con un sombrero de punta, su gran vara para
caminar, pero también para hacer sus hechizos, y de un pelotón completo de enanos. Y es que hace muchos, pero muchos años, los enanos vivían bajo la montaña. Hasta que, después de haber acaparado una gran cantidad de riquezas, el dragón Smaug tomó posesión del lugar, del tesoro, y expulsó a los enanos. Ahora, el nieto de aquel rey bajo la montaña de los enanos quiere recuperar el tesoro. Para eso deben dar muerte a Smaug el dragón. Así que están reclutando ese pequeño ejército y necesitan un saqueador. Y ese será Bilbo Bolsón, quien es recomendado por el propio Gandalf, aunque él no tenga mucha experiencia en aventuras. Se rehúsa en un primer momento, pero después acepta. Y así empezarán las distintas aventuras, enfrentándose a muy diversos seres. Por ejemplo, los trolls, seres enormes, aunque de poca inteligencia. Y después pasarán por animales gigantes como las arañas y muchos otros que no los diremos ahora porque nos queremos invitarlos a ustedes a leer el libro, por supuesto. En otro video sí hablaremos más del desarrollo y del desenlace, pero aquí evitaremos spoilers. Si ustedes ya leyeron el libro y quieren conocer nuestra opinión sobre el final, vean ese otro video, pero por ahora nos mantenemos aquí. Sí, yo creo que otra cosa que podríamos rescatar, que ahorita lo ahondas con mejor profundidad, es este aspecto de héroe, ¿no? Que tiene Bilbo Bolsón. Y es que en un primer momento, como bien dijiste, se niega, dice, no, es que yo no soy una persona que se adentre a las aventuras, porque normalmente se supone que los hobbits quieren vivir una vida muy tranquila. Y de hecho, antes de que los elfos vayan... Enanos, perdón, los enanos vayan. Nos confundimos. Sí, los enanos vayan. Bilbo recibe la visita de Gandalf, ¿no? Que le dice que va a tener que hacer cierta misión, pero como que él le dice no. Y pone una señal, me acuerdo, afuera de su casa para que vayan los enanos a y lo encuentren. verlo, ¿no? Y lo encuentren. Y bueno, esta pues sí, personificación de héroe, ¿no? Sí, probablemente estén ustedes familiarizados con un concepto que es el viaje del héroe. Para hacer el cuento muy corto, porque la novela es mucho más importante que eso que diremos. Tampoco tanto, ¿no? Bueno, son como 600, esta edición, que además es preciosa, de Minotauro, tiene 300 páginas, poco menos de 300 páginas. Sí, 300 páginas. Esta además tiene ilustraciones del propio Tolkien y son bellísimas algunas de ellas. Además trae algunos mapas y estas pinturas, por ejemplo, Rivendell mirando hacia el oeste. Hay muchas ediciones que se han publicado ya de este libro y del Señor de los Anillos. Esta a nosotros nos gustó particularmente, por eso decidimos utilizarla para este video. Y también tiene lo que... para esto hablamos ahorita de las lenguas, como sus propias... su propia lengua, ¿no? Exacto. Aquí están también. Las runas, ahora las vamos. Runas. También está muy bonito porque tiene sus propios mapas. Aquí veremos ese escenario de la Tierra Media. Es preciosa la edición, la verdad que nos gusta muchísimo. Sí, porque mientras vas leyendo te vas ubicando por dónde van pasando los... ¡Ay! Entonces, el viaje del héroe, un concepto que Joseph Campbell, un estudioso de las religiones alrededor del mundo, desarrolla en los años 1900, porque estudiando muy diversas religiones y mitologías se da cuenta de que hay estructuras muy similares. Particularmente que en casi todos los mitos que involucran a un héroe ocurre casi siempre los mismos pasos en ese viaje que emprende. Llega alguien y le dice que hay algo más. Lo invita a la aventura, primero se niega, pero después acepta y empieza poco a poco a conocer a su maestro, a su gran guía, a sus aliados, pero también a aquellos que serán sus enemigos. Tienen pequeñas pruebas y después viene la gran prueba, hasta que llegue ese momento en que, en ocasiones literal y otras veces metafóricamente, se enfrente a la muerte y resucite y vuelva a su mundo ya con un elixir. Les pondremos un esquema en pantalla para que lo vean mucho mejor. Eso ocurre con muchísimas historias en mitología, en religión, en el cristianismo y en muchísimas otras, por supuesto. Incluso estábamos viendo que en la Divina Comedia con Dante está lo mismo, ¿no? Ese viaje del héroe que se encuentra primero en una selva oscura y que después va a encontrar como el buen camino. Entonces creo que es algo que sigue la literatura universal de una manera muy marcada. Ocurre con Gilgamesh, ocurre con Jesucristo, ocurre en Star Wars, ocurre en Matrix, ocurre en todas partes. En las crónicas de Narnia.
Narnia, yo iba mencionando Narnia, sí, ese es el caso que aquí también se encuentra Bilbo, ¿no? Exacto, entonces es también una historia en la que vamos a ver a un personaje crecer, un personaje salir de la comodidad de su hogar, del sillón en el que está siempre, y a enfrentarse a este nuevo mundo. Y lo hará con mucha precaución al principio, pero va transformándose y al final tenemos un hobbit que es completamente diferente a quien era antes y por supuesto al resto de los hobbits que quedan en el hogar que abandonó. Y además de esta manera en cómo se maneja este camino del héroe, este viaje del héroe, creo que una forma en cómo, o lo que hace también especial este libro es la manera en cómo Tolkien va construyendo la fantasía, ¿no? Porque vemos que tiene sus propias especies, está dividido en enanos, que en elfos, están también los trolls que acabamos de decir, los trasgos, los huargos, que son una especie de lobos muy particulares. Sí, entonces se va dividiendo como si, bueno, sí. Águilas enormes. Cada uno tuviera, bueno, sí tiene sus propias personalidades, sus propias comunidades, tienen sus propias prácticas, cada una de ellas. Y bueno, casi todas hablan, ¿no? Eso es algo que también me llama mucho la atención. Y no solo tienen características físicas y además de personalidad distintas, sino que además muchos de ellos tienen su propia lengua. Tolkien es, lo dijimos, alguien que estudió literatura inglesa, pero eso lo lleva a conocer también otras lenguas, su origen, su transformación. Y entonces a muchas de las especies que ponga en este libro del Hobbit y en muchos otros de sus libros tendrán su propio idioma y por supuesto su propia escritura. Y también eso es algo muy, muy interesante porque casi siempre, más bien, empieza el libro hablando de las runas. Exacto. Entonces, este conocimiento que Tolkien tiene de las lenguas y también que él invente las propias es algo muy complejo porque también va inventando no solamente una lengua para cada una de estas comunidades, sino también tiene como dialectos, subdialectos, o sea, es todo un universo que de por sí entender que hay muchas lenguas en el mundo es complejo, todavía crear las propias y reglas para cada una y crearlas desde cero es magistral. Eso que está diciendo Rosy, considerámoslo en todo su significado. No es solo poner bla, 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 y esta es la lengua que hablaba esta especie. No, reglas. Tiene reglas cada una de estas lenguas y su historia y se ha transformado y demás. Bueno, incluso las armas aquí llegan a tener su propia historia y sus propias facultades, tienen su propio nombre. Hay hay un mundo entero que inventa, que crea y construye Tolkien. Hoy por hoy, los escritores que se dedican a la fantasía admiran y aprenden a partir de Tolkien. Decíamos, es un antes y un después. Con él y con Lewis empieza incluso a hablarse de algo que llamamos alta fantasía. No es, por ejemplo, como en el retrato de Dorian Gray, que estamos en el mundo normal, racional, donde de pronto hay un elemento fantástico, sino que crean un mundo completo en la fantasía. Sí, y un mundo que no solamente involucra algo físico, sino que también una cierta cosmogonía, porque también hablan de dioses y de cómo hay, o sea, tiene cada criatura su propio, no sé si decirlo, nivel, por así decirlo. Está un dios, también Gandalf se centra como en algún tipo de especie superior, hablando de poderes, ¿no? También. Entonces tienen esta cosmogonía y también sus propias cuestiones territoriales, por eso también la necesidad de mapas, ¿no? Claro. Es así, todo que se sitúen libro de fantasía que se respete necesita mapas porque son tierras nuevas. Sí, tierras nuevas que se van también relacionando a lo largo de todo el libro. Sí. Y por supuesto también Tolkien traza muy bien los límites de esa fantasía, porque si Gandalf es mago, pues podría matar a todos los enemigos. No, el poder de Gandalf también tiene ciertos límites y están bien explicados ahí. Solo por decir una cosa, de los libros de Tolkien se han vendido hasta la fecha y contando más de 600 millones de copias. De esos, para que nos demos una idea, 150 millones son del Señor de los Anillos, que es un solo libro dividido en 3 partes, que se ha hecho 3 películas también y que hemos visto muchísimas adaptaciones. Y luego viene del Hobbit más de 100 millones de ejemplares vendidos alrededor del mundo. Así que, como decíamos, en su momento es muy leído, sí es un éxito, pero poco reconocido por la crítica. Y sin embargo, hoy es, Tolkien.
Muy bien, pues pasemos ahora a hablar de nuestras frases favoritas. No sé si tengas algo más que decir No, del no, no, autor y no, del no, no. libro. Creo que con esto se quedarán todos con muchas ganas de leerlo. Como dijimos, vamos a hacer otro video en donde Exacto. analicemos pues el final, cuáles fueron nuestras impresiones al terminar el libro. E incluso algunas cosas que no nos gustaron del todo. Sí, sí, sí. Entonces espérense a ese otro video si quieren saber cuáles fueron nuestros comentarios. Pero ahora pasemos a cuáles fueron nuestras frases favoritas. Tenemos una cada quien. La primera es... Si muchos de nosotros dieran más valor a la comida, la alegría y las canciones que al oro atesorado, este sería un mundo más feliz. Creo que eso es muy bonito porque habla como de darle mayor importancia a las cuestiones que no tienen que ser materiales, sino más de convivencia, Sí. más de alegría. Y eso es Se hizo también, muy bonito. sí, y es precioso porque de pronto pensamos, uy, la fantasía son dragones y cosas que no existen. Bueno, pero esos dragones y esas cosas que no existen nos hablan mucho de lo humano. Sí. Los elfos, los enanos, los hobbits tendrán muchos comportamientos que son nuestros, de los seres humanos. Y entonces, al hablar de ellos, Tolkien habla también de nosotros. Otra más. Las cosas incómodas, estremecedoras y aún horribles pueden hacer un buen relato y además lleva tiempo contarlas. Eso es cierto, con historias felices no habría literatura, no habría cosas que contar. Tenemos en esta historia muchas aventuras, de pronto episodios que nos tienen así como ¿qué va a pasar ahora? Y eso nos hace disfrutar la fantasía y cualquier otro género. Además, creo, ahorita que mencionaste tu frase, creo que una cosa que me enseñó mucho este libro es como la importancia también de salir de la zona de confort. Sí. Porque pues Bilbo siempre se mantuvo, bueno, siempre, más bien al inicio se mantuvo como en esta parte de, no, yo no me adentro, yo prefiero estar como cómoda en mi casa y pues no adentrarme o aventurar peligros, ¿no? Entonces, el haber salido de esa zona de confort lo lleva a vivir experiencias nuevas y aprender cosas nuevas, y creo que eso es algo que también deja esta cuestión humana que nos dices. Muchísimo. Los dejamos aquí, creo que les dará ganas de leerlo, de conocer la historia de Bilbo y además de ir viendo cositas que después se van a relacionar con El Señor de los Anillos. ¿Qué cositas son esas? También lo hablaremos en nuestro siguiente video, que ya tendrá spoilers, y donde los invitamos para que una vez que hayan leído el libro o visto la película, que también hay películas del Hobbit, lo conversemos. Mientras tanto, cuéntenos aquí qué les pareció este video, para que nosotros sigamos leyéndolos también a ustedes. También cuéntanos cuál fue tu impresión sobre esto que te hemos contado y bueno, si conoces otros libros similares, si has leído también El Señor de los Anillos, si has visto las películas, porque hay muchas personas que se han acercado a este tipo de fantasía. Que por cierto son muy buenas adaptaciones, hay que decirlo. Sí, podríamos hacer un video también de comentando las películas y comparándola con el libro. Si quieren que lo hagamos, coméntenlo aquí abajo. Otros libros como Las Crónicas de Narnia o bueno, también de que... Sí, ¿qué otro tipo de libros han leído relacionados con este tipo de género? Y no dejen de ver no solo el resto de nuestros viajes por el mundo físico, geográfico, real, sino también nuestros viajes por otros libros, como por ejemplo La Piedra Lunar de Wilkie Collins, Las Gratitudes de Delfín Vigan, todo eso y más en nuestro canal de YouTube. Síganos aquí en el canal, suscríbanse, activen las notificaciones para que estos videos sigan siendo posibles, recomiéndenlo con amigos y síganos en todas nuestras redes sociales donde estamos como @2corazonesviajeros26. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.